Мы сидели за убранным за столом, мы сидели за убранным за столом, мы ели, пили, что предложено на нем, ели, пили, что предложено на нем. Сам хозяин перед нами стоял, сам хозяин перед нами стоял, своих верных он гостей угощал. Muy buenas, continuando con nuestras series de charlas respecto a la historia de la Iglesia. Hoy nos toca hablar en la cultura de occidental, en las Américas donde vivimos, se conoce poco y se habla muy poco respecto a Rusia y los cristianos en Rusia. Y hoy vamos a hablar bastante sobre la historia de cómo llegaron los cristianos a Rusia, cómo se convirtieron los rusos al cristianismo y vamos a ver varias cuestiones muy interesantes que nos harán bien tener en cuenta a nosotros incluso hoy en la actualidad. Como siempre contamos con la ayuda del hermano Peter y vamos a comenzar a hablar sobre este tema. ¿Qué nos puedes decir sobre Rusia y cómo llegaron los cristianos y el origen de estas personas también de los rusos en estos lugares? Bueno, la única cosa que va a ser distinto como estaba antes es que yo voy a hacer las preguntas, porque este hermano aquí en Argentina, hermano Tadeo, él conoce bastante lo que pasó en Rusia en ese entonces. Entonces yo voy a tener que preguntar la primera vez de quiénes realmente eran los rusos, de dónde venían los rusos, qué eran. Los rusos son eslavos, son personas que vinieron después de la separación de la Torre de Babel, personas que se fueron alejando más hacia el este y hacia la zona norte. Muchos de estos se terminaron amontonando alrededor del río de Dnieper, en la zona que actualmente sería Ucrania, y muchos también se fueron mucho más al norte, en las zonas de Noruega y Suecia, que también forman parte de los que también llamamos nórdicos o vikingos, que también son parte esencial de estas personas rusas, de estas personas eslavas que vivían en esta zona que totalmente paganas, adoraban muchos ídolos, dioses de madera, pero por todos lados, por cada cosa de la naturaleza que había, ahí había un ídolo, como era algo totalmente común y normal en esas sociedades. ¿Cuál tiempo exactamente llegaban los eslavos a lo que ahora es Rusia? Más o menos, ¿cuál hora era? Sí, más o menos estamos hablando de la época anterior a Cristo, prácticamente el Es cierto. posicionamiento de los eslavos en toda esta zona. Luego, cuando se fue expandiendo el Imperio Romano, nunca tuvo una zonas en estos lugares, eran lugares un poco inhóspitos y muy complicados debido a que muchos de estos lugares son pantanosos, son estepas, Es cierto. entonces era zona muy complicada y el Imperio Romano nunca tuvo ninguna influencia, ni siquiera los griegos ni nadie, sobre estas zonas, por lo cual eran gente un poquito más salvaje, como se lo puede llamar, bárbaro, Es cierto. y así eran las cuestiones en esa época. Bueno, solamente tal vez explicar un poquito más los que son los eslavos. Usted puede tal vez decir un poquito cuáles son los países ahora de esas personas. Ya. Solo bueno, para ejemplo. Sí. Todos los países que están prácticamente al norte de Grecia, podríamos decir Serbia, Ucrania, Rusia, los países que todo eran la zona de soviética, podemos decir Bielorrusia, tal vez alguna zona de Polonia, en las estepas, también hacia el este, Kazajistán, toda esa zona podríamos llamar que son personas eslavas. Exacto. Prácticamente todo el este de Europa, Hungría y todas estas zonas también son eslavas. Entonces era una zona muy grande geográficamente y hay muchas personas y también es una etnia bastante grande en el mundo. Es cierto. Ahora, hemos pensado algunos de los países, pero ¿qué pasó especialmente importante en lo que ahora es, ¿cómo se dice esto en español? Es en Chequia, tal vez, vamos a decir por un lado, y Eslovaquia por el otro lado.
¿Qué pasó en Eslovaquia muchos años atrás? Ya. Aproximadamente en el año 850-860, habían dos hermanos que se llamaban Cirilo y el otro se llamaba Metodio. Eran creyentes en Grecia, en la zona de Tesalónica, pero todo esto bajo el dominio del Imperio Bizantino. Ya estamos hablando de una iglesia estatal, muchas veces casi apóstata, podríamos decir. Es Pero cierto, estos dos hermanos eran personas sinceras y que se sentían muy sincero. para predicar a Cristo y enseñar de Cristo a otras personas. Y sucedió que en el año 863, un príncipe de estas zonas, un eslavo llamado Ratislav, solicitó misioneros para que le hablen de Cristo. Esto en la región que estuvimos hablando anteriormente de Moravia, viene a ser República Checa y Eslovaquia, y los dos misioneros que fueron enviados fueron Cirilo y Metodio. Y lo primero que hicieron fue hablarle de Cristo, aprender el idioma eslavo. ¿Y qué hicieron? Las personas no sabían leer y escribir. Entonces empezaron a enseñarle el alfabeto griego que ellos conocían Exacto, lo inventaron. para traducir las escrituras. Pero se dieron cuenta que había muchos sonidos, muchas palabras en eslavo, que no se podían representar con el alfabeto griego. Entonces, utilizando parte de otros alfabetos, decidieron crear uno nuevo y le enseñaron a leer y tradujeron las escrituras a su idioma. Y esto fue algo muy importante para la historia, Era. no solo para ellos en esa época, sino mundial, porque hasta el día de hoy el alfabeto que se utiliza en casi todos los países de Europa del Este, incluido Rusia, es el alfabeto que hizo Cirilo, que se llama cirílico, Es cierto. y las escrituras fueron traducidas a un idioma que no era el latín o el griego, algo que era muy raro para aquella época, porque por ejemplo al alemán no se tradujo hasta 1400, 1500 prácticamente, excepto la traducción de Ulfilas que habíamos visto, pero el trabajo que hizo Cirilo, muy sacrificado, muy Era. costoso, dio muchos resultados en almas para Cristo, en que gente se convirtiera a Cristo de los dioses paganos, decidieran seguir a Cristo y a nuestro Señor. Y esto fue un cambio muy radical en una sociedad acostumbrada a tanta violencia y tanta muerte. Y algo que tenemos que resaltar es que principalmente lo que se tradujo, y que se tradujo en una sencillez que era comprendida por todos, eran los evangelios. Era Principalmente lo mismo. los evangelios fueron muy bien traducidos y eran interpretados, todos entendían lo que querían decir los evangelios. Luego las otras cartas eran un poco más complicadas traspasar las ideas del griego al alfabeto ruso que habían hecho, entonces era un poco más duro de entender, pero la gente sencilla, los campesinos, los que se llaman mushiks en ruso, ellos entendieron claramente el mensaje del evangelio y el mensaje del Cierto. reino de Cristo. Muy bueno. Bueno, empezó muy bien. Algo muy importante lo que pasó. Y obviamente Dios estaba en todo esto, lo que pasó. ¿Qué pasó entonces que todos los rusos llegaban a ser cristianos? ¿Qué puede decir usted de lo famoso Vladimir? ¿Qué fue Vladimir? Vladimir I de Rusia. Él lo que hizo, él tenía un reino en Kiev, actualmente esto es Ucrania, Kiev, exactamente. sobre el río Dnieper, y era una persona muy poderosa, con mucho ejército, un hombre pagano, pero los bizantinos estaban necesitando un aliado para luchar contra los Sí, búlgaros. Y como no tenían más aliados, tuvieron que pedir ayuda a este Iván de Rusia y Vladimir. Y juntos pelearon una batalla y vencieron a los búlgaros, y exacto. como recompensa, esta persona pidió que se le entregue la hija del emperador del Imperio Bizantino, Es lo que pasó. Ujú. que se llamaba Ana. Entonces, estuvo medio complicado, no querían, el emperador del Imperio Bizantino, Basilio, no quería entregarle a su hija porque era una persona pagana y no compartían. Pese a que ellos también no eran
cristianos, eran cristianos de renombre, pero estaban haciendo guerra, estaban haciendo muchas cosas que van en contra de la escritura. Y Pues, finalmente Vladimir los atacó y para negociar la paz le entregaron la hija. Y este hecho, este casamiento, a cambio de que todo el imperio que controlaba Vladimir se convirtiera al cristianismo, entre comillas, ¿y cómo se convirtieron? Diga. a mediante espada. Hubo un decreto, Exactamente. toda la gente tuvo que salir de sus casas, quemar los dioses, y Uno o el otro. ir hasta el río y bautizarse. O si no, Exacto. lo que sucedía. ¿Y qué clase de iglesia que tenían entonces después de eso? Ujú. Es Tal vez usted va a hablar un poquito de la iglesia que se construyeron en Moscú. ¿Moscú? Ujú. Exacto. Dígame un poquito de eso. Es interesante la historia porque no es lo que enseña la Biblia esta forma de hacer cristianos, mediante espada, mediante amenazas, mediante extorsiones, pero es lo que sucedió en la historia. Lo que había comenzado Cirilo 100 años antes y que se había expandido, quedó hecho nada delante de la brutalidad y mediante cosas que estaban lejos realmente de la Biblia. Y los cristianos ya desde este momento, los verdaderos cristianos que habían leído las escrituras, se dieron cuenta que algo andaba mal con todo Algo está mal. esto Exacto. y que Ahora no está era tan lo que se le había enseñado lo que no, y lo que estaba escrito. Y cierto. así continuó la historia y es más que interesante para observar varios de estos puntos interesantes, porque pese a que se convirtieron los bizantinos en las iglesias, grandes iglesias que hacían repletas de íconos, oro, velas, incienso, Totalmente. las únicas escrituras que se leían seguían siendo los evangelios que había escrito Cirilo. Durante años, incluso reuniones que duraban decenas de horas, las personas estaban atentas para escuchar lo que Cristo decía. Y, Eso sí. y esto fue algo que fue importante para esta sociedad. Muy importante, porque una cosa muy extraña es que todo el mundo podía esconder lo que estaban diciendo ahí en sus iglesias ustedes por seguro saben o han visto algunas fotos de cómo la iglesia en Moscú, en Moscú, Moscú, que ahí hay una iglesia muy enorme y muy curioso, si usted lo ve. Entonces, no hay ninguna cosa como igual. Eso es algo muy, muy raro. Pero así fue casi todo lo que pasó en Rusia con su iglesia. Pero tal vez usted va a tener que hablar un poquito de el famoso Iván. Exactamente. Con el paso de los años, yo quería tocar unos detalles interesantes también. Los bizantinos enseñaban que habían dos pájaros en el paraíso. Esta es una idea que la entendieron los rusos y que es importante. Los bizantinos en sus creencias decían que habían dos pájaros en el paraíso. Uno era el pájaro del dolor y el otro de la alegría. Entonces enseñaban que la única manera de llegar a Cristo era a través del dolor que producía el arrepentimiento, la tribulación y la muerte. Y luego de esto era posible tener el otro pájaro, que era el de la alegría eterna de estar con Cristo. Muy Este interesante. pensamiento sencillo, que incluso si lo leemos, lo podemos encontrar finalmente también en los evangelios, fue fundamental para los rusos humildes, los campesinos, que Exacto. interpretaban la escritura al pie de la letra. Y hubo un campesino que quiero mencionar que dejó un testimonio interesante en el año 1100 aproximadamente, que se llamaba Filofey. Él dijo, soy un aldeano, he aprendido a leer y a escribir, pero no he examinado ni prestado atención a las filosofías griegas ni a las cosas de los bizantinos. Todo lo que he estudiado es la escritura y la enseñanza de Cristo. Exacto. Y esto fue lo que sucedió. Mientras los católicos no hablaban de la escritura, sino más bien de sus escritos que tenían, en Rusia sucedió algo contrario a lo que no se tocaban, no se podían hablar de dogmas ni mucho,
pero sí se habló mucho del evangelio. Entonces, toda una Es sociedad, cierto. no entera, pero una importante, era cristiana sincera, muy humilde, muy entregada. Si bien muchos eran esclavos de los grandes señores, ellos los Es servían con cierto. amor porque decían, servimos a este señor terrenal, pero a la vez servimos a nuestro Señor eternal. Y esto fue algo que se vio a lo largo de la historia de la iglesia. Eh, Hasta el día de hoy. Ujú. Sí. Es interesante, volviendo un poco más con el paso de los tiempos, luego, para entender un poco la historia, en el año 1200 fue invadida Rusia por los mongoles y las tribus tártaras. Esto fue Batu Khan, el nieto del Es emperador cierto. Genghis Khan, y durante 300 años, toda Rusia, esta gran nación, estuvo bajo el dominio de los Los tártaros, paganes. los mongoles. Sí, Y, exacto. y habían muchas masacres, muchas cosas terribles que sucedían, Horrible. muy triste, pero gran parte de los cristianos, junto con príncipes, señores y demás, huyeron hacia lugares inhóspitos, en la taiga, en lugares muy fríos, Exacto. muy alejados de la sociedad, en lugares que durante el verano había que juntar toda la comida porque el invierno, que era la gran parte del año, no había absolutamente nada. Y en Cierto. estos lugares, los cristianos humildes quedaron aislados durante 200, 300 años sobreviviendo, pero teniendo a Cristo en sus corazones. Es Y cierto. entonces, cuando cayó el dominio mongol sobre Rusia y volvieron a unificar el reino, esto fue Iván I, el grande que construyó Moscú y las grandes catedrales y demás, para esta época el imperio bizantino ya había caído, entonces ellos dijeron, esta es la nueva Roma, este es el nuevo reino Exacto. de Así Cristo. pensaban. Entonces comenzaron una nueva religión de alguna manera, recordando los cultos pasados paganos ya mezclados, y comenzaron la que actualmente llamamos la Iglesia Ortodoxa Rusa, a través Exacto. de estas cuestiones. Uno de los nietos de este Iván eh, fue el que, vamos a hablar un poco bastante, que era Iván el Terrible. Pero sucedió una historia, mientras estaba este Iván I, que ya había persecución hacia los creyentes verdaderos. Era. Y anteriormente, pese a la pobreza, pese a todo lo que habían sufrido, no había una persecución abierta contra los cristianos en Rusia de alguna manera, contra los sinceros, los campesinos rusos. Y ahí fue cuando comenzó con Iván I una persecución hacia algunos creyentes rusos que los llamaron los de las barberías, los estrigoniki, porque Ujú. estas personas que habían quedado aisladas en la taiga, en las zonas más complicadas de Rusia, empezaron a preguntar, ¿por qué tenemos que pagarle el salario a Exacto. a los obispos, a las personas que vienen de parte de ellos? Eso no está en la escritura. ¿Por qué tenemos que, habían hecho una serie Una de buena pregunta. reglamentos que no existían en la escritura? Entonces empezaron a poner en duda todo. Y los dos principales maestros de estos se dedicaban a cortar el pelo. Eran barberos de alguna manera. Entonces, a todos los cristianos se los llamó estrigoniki, que viene a ser la profesión de estos dos hermanos, que desafiaron abiertamente al nuevo naciente imperio ruso y las mentiras que estaban proclamando. Entonces, se Horrible. desató una persecución horrible contra todos ellos, pero ellos lograron pararse con fe y decir la verdad delante de los juzgados y demás. Eh, Cristianos muy fieles, muy fuertes. Ahí se quedaban sin embargo de lo que estaba pasando. Y es horrible que era, como bajo del Iván el terrible, como decimos muchas veces. Ahí es casi, no se puede creer lo que estaban pasando ahí las personas. Mataban tantas personas, es casi increíble. Y muchas personas perdieron sencillamente porque nada que ver, nada para comer y de todo ese tanto tiempo, pero allí de alguna manera la fidelidad de los cristianos, ahí siguió hasta el día de hoy, durante de todo.
Entonces, Rusia tiene una historia muy extraordinaria. Así es, muchas veces es ignorada esta historia de los hermanos de Rusia, sus testimonios que son muy ricos para tener en cuenta, para tener presentes. Y quisiera mencionar algo que siempre repetían los creyentes en Rusia. Ellos decían Christos voskrose, que quiere decir Cristo ha resucitado, Cristo vive. Es Y cierto. eso se lo tomaron como no únicamente un eslogan, como diríamos, que también lo utilizaban los católicos y los Lo ortodoxos, creían, le sino que era una creían de la realidad. corazón. Ujú. ¿Es cierto? Era- La otra cosa que yo quisiera preguntar, ¿qué piensa usted o qué puede decir usted de la oración? Muchos tienen una oración muy sencilla y lo usaban ujú. todo el tiempo. ¿Qué fue? Hay una frase universal dentro de los creyentes que la descubrió, una historia interesante, era un hijo de un príncipe que él escuchó de las escrituras, leyó el evangelio y abandonó absolutamente todo. Y esta persona, muy humilde, siempre decía, Gospodi Isuse Christi Sineboshi Pomilinas Greshnik. ¿Qué quiere decir esto en ruso? Quiere decir, Dios, Jesús Cristo, Hijo de Dios, ten misericordia, ten piedad de nosotros pecadores. Exacto. Esta frase la utilizaron desde el año 1200 prácticamente hasta la actualidad los Sí, es cristianos cierto. sinceros, una oración hacia el Señor pidiendo piedad, pidiendo perdón, pidiendo guía al Ujú. Señor a través del sufrimiento. Yo creo que esta oración, esta frase, engloba en gran parte todos los sufrimientos que sufrieron Es cierto. Es humanos muy cierto. en tantos años y también representa una entrega total y reconocer también la debilidad de uno, de que necesita la ayuda sí o sí del Señor para continuar adelante, para seguir. Y estos hermanos tenían mucho, sabían bastante. Los cristianos que estaban ahí en Rusia eran personas muy sencillos. Ujú. La gran mayoría de esas personas no podían leer nada, no tenían la Biblia de ninguna manera. Sabían muy poco. Lo único que podían escuchar es cuando se fueron a las capillas que tenían los rusos y los ortodoxos, y ahí estaban y siempre estaban presentando el Evangelio. Es algo muy extraño porque ellos leían montones del Evangelio, muchas veces. Y usted sabe que eso es en Rusia. Y ahí estaban en el medio de la parte más frío de todo que usted se puede imaginar. Allí en sus capillas no tenían para calificación. Nada, ni piensen eso. Ahí estaban, pero no, tampoco tenían sillas para sentar. Ahí estaban todos parados, y fríos y fríos y fríos. ¿Y para cuánto tiempo? 4 horas cada vez, cuando estaban ahí para la capilla, 4 horas, ahí estaban parados y frío, pero escuchando el Evangelio. Y de esto salió una cosa tan milagrosa que es difícil para explicarlo realmente cómo fue, pero tantas personas tan fieles. Y ahora no sé si tenemos tiempo para pensar un poquito de los Molokanes y también los Doukhobors. ¿Qué puede decir de eso? Lo vamos a mencionar brevemente. En la misma época que estaba sucediendo la reforma en Europa, estaba gobernando en Rusia un verdadero tirano que tuvo un reino de más de 50 años. Iván IV, Iván el Terrible. Un hombre que acaparaba todos los recursos, que no le importaba matar a quien fuera, incluso sobornaba a los eclesiásticos para que oren para que sus enemigos estén en el infierno. A ese nivel de locura llegaba esta persona. Y en medio de tanta oscuridad, un joven empezó a leer la escritura. Este joven estaba en la región de Tambo, en la plena estepa Rusia. Se llamaba Matei Dalmatov. Y esta persona rechazó varias cuestiones que ponían los ortodoxos respecto a no consumir lácteos o leche en algunas festividades que ellos tenían y lleno de otras regulaciones pequeñas que tenían los ortodoxos.
Y esta persona dijo, eso no está en la escritura, no se debe obedecer. Entonces, porque esta persona no cumplían los ayunos de los ortodoxos y consumían leche en una fecha que no podían consumir leche, se le empezó a llamar molocanes, que quiere decir bebedores de leche. Esta burla que le habían hecho los ortodoxos a estas personas, en realidad lo tomaron de buena manera estos hermanos y dijeron, sí, porque nosotros bebemos de la leche espiritual no adulterada. Es cierto. Entonces, no sé si usted puede decir un poquito la conexión con esas personas y muchos de esos que ahora viven en América Latina. No sé exactamente dónde están todos, pero los ortodoxos antiguos, ¿cómo se dice? Los viejos creyentes son comúnmente llamados. Bien. Continuando con la historia, esta persona de los molocanes dálmatos fue vilmente ejecutada con una tortura inmensa en pleno Moscú, delante de todos, y las últimas palabras que él dijo fueron las mismas que esta oración. Ten piedad de nosotros y Dios juzgará las situaciones, invocando al justo Dios que iba a saber obrar con justicia pese a todas las injusticias que hay en este mundo. La historia rusa continúa a partir de aquí con mucha persecución a estos grupos creyentes, pero sucedió un hecho en el año del anticristo. Esto era un hecho interesante. En el año 1666 asumió un nuevo patriarca, la Iglesia Ortodoxa Rusa, y cambió todos los reglamentos. Exacto. Todos los reglamentos, hubo gente que se lo opuso. Entonces hubo una gran división dentro de los ortodoxos rusos, y hay dos grupos hasta el día de hoy, uno un poco más conservador, un poco más creyente, podríamos decir, y otro grupo que siguió con los rituales clásicos de la Iglesia Ortodoxa de los católicos. Los que decidieron separarse para seguir el canon antiguo, las cuestiones viejas, se llaman viejos creyentes. Eso. Believers en inglés, y es un grupo muy amplio, muy similar tal vez de alguna manera en su tipo de comunidades cerradas a los Amish, tal vez si queremos una comparación. Es parecido. Y hasta el día de hoy se fueron esparcidos debido a la persecución en todo el mundo, incluso aquí en la Patagonia Argentina hay un grupo, en Bolivia hay un grupo muy grande, en Uruguay también hay. Y hay en Chile también había. Y hay por todos lados prácticamente. Y tampoco también van volviendo a Rusia. Es un grupo también muy, muy interesante. Como siempre, muchas gracias y bendiciones. Esperamos que todo esto sea de gran ayuda y bendición saber la historia de estos hermanos. A todos al Señor. Ой, Прилушка, Прилушку, при знакомой доре, при знакомом тобой недалеко гулял порой, при знакомом тобой недалеко гулял порой. Конь гулял по воле, казак по неволе. Гуляй, мои кони, пока не поймали. Ты гуляй, гуляй.